Estamos en CGN Noticias, Radio y Televisión, en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Vamos a tener desde Brasil a nuestra compañera Andrea Privati. Con ella vamos a dialogar unos breves momentos sobre cómo está la pandemia en Brasil. Adelante, Andrea. Te escuchamos. Buenos días, compañeros y compañeras de Ecuador. Es un gusto estar acá con ustedes, compartir este momento. Es un honor haber sido convidada por mi compañero y amigo Dick. Saludo desde Brasil a todos de este tan lindo país. Bueno, empezando con la situación de la pandemia en Brasil. Hoy, ¿cómo estamos? Tenemos desafortunadamente e infelizmente 513.544 muertos por la COVID, 725 muertos en 24 horas en nuestro país. El desempleo con una tasa de 14,7%, que en 2019 estaba como 11,9%, de acuerdo con el Banco Mundial. Desde el principio del gobierno, desde el principio de la pandemia, el gobierno ha despreciado la gravedad de la pandemia. No implementó ninguna política federal de cuarentena, ni de reducir la actividad económica e interacción social para contener la expansión de los contagios. Siempre diciendo y refiriéndose a la pandemia como si fuera una gripecita. Entonces, también ni tampoco implementó políticas dirigidas a mejorar las prácticas de bioseguridad. Todo el momento, desde el inicio de la pandemia, salía, se aglomeraba, sin mascarilla, tocaba a la gente, se abrazaba, no levó a serio para nada. También lo que pasa es que tiene muchos seguidores, desafortunadamente, sin saber cómo. Mucha gente lo sigue y disemina el mismo comportamiento. Esto ha agravado muchísimo la situación y solo ha aumentado cada día más el número de personas que perdieron sus vidas. Todavía hoy tenemos que enfrentar el negacionismo, el desrespeto de quien aún insiste en no usar mascarillas en lugares públicos y aglomerarse. Para que tengas una idea, la semana pasada, una señora ha agredido a una comisaria de vuelo porque no quería usar la mascarilla. No quería, dentro del transporte, dentro de un avión. Entonces, este es el ejemplo que se da el presidente, desafortunadamente. ¿Cómo va la vacunación en Brasil, Andrea? Gracias por haber atendido a nuestro programa Frente a Frente. ¿Cómo va la vacunación en Brasil? Disculpa, ¿cómo va aquí? No te escuché bien. La vacunación. Sí, la vacunación todavía está muy lenta. En Brasil, Sí, la vacunación todavía está muy lenta. Tenemos como que creo que un 12% de la población todavía ya vacunada, lo que es muy poco. Y todavía en este momento estamos con una comisión parlamentar de inquérito para averiguar las fraudes y la corrupción con la compra de la vacuna. Estamos en una situación donde se retrasó mucho la compra de la vacuna. Podría haber evitado el número tan grande de muertes y no se hizo nada. Ahora todavía se depara con un montón de millones que se robaron, que podría estar ahí usando por la protección de la población y para salvar vidas, desafortunadamente. Y nosotros, como yo represento la Federación Internacional de Trabajadores en Transportes, la vacunación es una lucha que nuestros compañeros trabajadores ya ven desarrollando y están activos con esto para también defender a sus trabajadores del transporte, que son trabajadores esenciales, pues que todo el tiempo estaban llevando y trayendo los profesionales de salud, trayendo medicina de otros países, de todo lugar,
la alimentación, transportando gente, equipos y todo lo que hizo con que la vida no parase. Pero está muy difícil todavía. Andrea, escucha. De la lucha por la vida, para defender la vida, los trabajadores siguen trabajando por acá, por ejemplo, en el transporte rodoviario de autobuses, luchando para tener el material de prevención como mascarilla, jabón antibacterial y alcohol, mientras se llenan los autobuses de gente. Las personas que están en las calles, Andrea, las personas que están en las calles, que trabajan voluntariamente en la calle, sin el trabajo normal, ¿cómo están? Sí, El sector informal ha crecido desordenadamente, Dick. Las formas de trabajo precario e informal ahora son lo que imperan acá. Y te cuento que el año antes de la pandemia teníamos que un 14% de la población totalmente desocupada. No, era como 11 desocupada. Pero dentro de estos 14 que yo te comento hoy, hay gente que ya ni siquiera busca porque está en condiciones de miserabilidad hoy. Las calles están llenas de gente. En São Paulo, para que tengas una idea, mucha gente ahora vive en tiendas como de acampamento en las calles. La hambre ha crecido muchísimo, está fea la situación. migración venezolana a Brasil también, ¿cómo está la situación de esto? La migración todavía sigue. Ahora hubo un tiempo en que intentaron cerrar las fronteras, pero después con el tema de la pandemia ya se abrió y también empezaron a dar tratamiento y atender a las personas que venían de Venezuela también para tratarse de la COVID acá en Brasil. Pero la situación acá en Brasil todavía hoy no es un buen sitio para que procuren empleo o para que tengan condiciones mejores de vida. Desafortunadamente no. Cosita, Andrea, y las escuelas y universidades, ¿cómo están funcionando con esta pandemia? Mira, Dick, hoy día lo que está pasando es que la gente más nueva se está infectando y muriendo. Mucho más que los más ancianos. Entonces, todavía los gobiernos de las ciudades están intentando no volver a las actividades escolares para prevención de que el virus no empiece más una vez a aumentar más y más. Pero creo que mucha gente todavía tiene miedo. Entonces, la mayoría está todavía con aulas online. Muy bien. No podemos tratar, Andrea, en el programa para información también en Ecuador y otros países que nos escuchan, la situación política en el Brasil. El próximo año hay elecciones presidenciales en Brasil. ¿Cómo ven los trabajadores del transporte y en general los sindicatos el próximo proceso electoral para presidente en Brasil? Lo que estamos haciendo desde el inicio de la pandemia es cada vez más intentar unir las fuerzas con las organizaciones sociales y todavía entre los trabajadores fomentar el sentido de identidad de clase. Pues que toda esta manera de precarización laboral, además de todo el discurso del gobierno, sirve para segregar cada vez más la clase trabajadora y marginalizar a los sindicatos. Entonces, estamos trabajando juntos cada vez más para que los trabajadores tengan iniciativas cada vez más inclusivas para también traer a la gente que ahora pasa a la miserabilidad con el trabajo informal, que es en verdad un trabajo indecente, como de las plataformas de Gig, de Uber y de todo esto. Entonces, estamos haciendo una movida de entrenamiento arduo y cada vez más intentando trabajar en conjunto para podernos reforzar una voz
y dejar claro que de esta manera y con este gobierno, los espacios de los trabajadores cada vez más serán reducidos hasta que desaparezcan. Los trabajadores van a apoyar al compañero Lula a la presidencia de la República. Mira, te cuento muy sinceramente que a pesar del problema que pasó con Lula acá y las acusaciones de corrupción y todo, Lula tiene la cara del trabajador, pues que es un trabajador, es un sindicalista y sabemos que con él vamos a tener un espacio. Entonces creemos y tenemos esperanza, sí, de que logremos que Lula o algún candidato apoyado por Lula con esta misma visión sea electo. Pero te cuento que todavía Bolsonaro inexplicadamente tiene un grupo muy grande de seguidores. Es como si la gente tuviera una venda en los ojos. Ya. Para terminar, Andrea, un poco, en realidad, o sea, ¿qué perspectiva hay de fortalecimiento de los sindicatos en el marco justamente de levantar el trabajo decente también como propuesta política en Brasil, dado que es parte de los objetivos del desarrollo sostenible? Sí, claro. Lo que yo te cuento es que hoy lo que tenemos es estamos cada vez más buscando apoyo de organizaciones sociales internacionales, haciendo un hincapié en el entrenamiento y difusión de información con los sindicatos brasileños para reforzar la necesidad de una acción conjunta para cambiar este panorama y que tenemos que ser rápidos, muy rápidos, antes que nos quedemos más débiles de lo que hoy. Pues que hoy por hoy te cuento que todo lo que se ha sostenido de condiciones mínimas de trabajo y hasta de prevención de la pandemia ha sido por el arduo trabajo del sindicato. Entonces, lo que estamos haciendo es un trabajo conjunto fuerte y de concientización también en las bases. Muy bien. Andrea, gracias por este tiempo dado a este programa Frente a Frente, un diálogo de la ciudadanía. Mis abrazos al pueblo brasileño, a los trabajadores, a Yoxi, a Antonio Betancur y a todos los compañeros realmente sindicalizados del Brasil y a las compañeras igualmente. Y ojalá tengamos una próxima oportunidad de volvernos a encontrar, Andrea. Muy amable, gracias. Agradezco a ti y a todos por la oportunidad. Les envío un gran abrazo desde Brasil, un saludo solidario y todo lo de mejor. Mucha salud a ustedes también. Muchas gracias. También, un abrazo. Hasta la próxima, Andrea, muy amable, gracias. Abrazo. Abrazo sindical. Chao. Ya, vamos. Y damos paso al siguiente enlace, esta vez con el arquitecto Luis Gómez, dirigente histórico de las organizaciones barriales del Ecuador. Bienvenido, Lucho Gómez, gracias por aceptar este programa y la entrevista en Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía que se transmite a través de las redes sociales y la TV de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Bienvenido, Lucho Gómez. Adelante. ¿Sí? ¿Está haciendo un corte usted? Y ya, intégralo de una vez. Sí, no, pero sí nos escuchó, ¿no? ¿No estaba conectado ya? ¿No estaba conectado? Mándenle un mensaje y comienza a bajar más, ¿no? Si me ven. Compañeros.
¿Me están escuchando, por favor? Aló, Lucho, ¿cómo estás? ¿Cómo está la situación en los barrios marginales del país con la situación del COVID? Adelante, te escuchamos. Te escuchamos, Luis, adelante. Manifestando que hay un reconocimiento en este tema muy importante que ustedes están tratando desde el punto de vista fundamental del periodismo, porque lamentablemente nosotros a nivel de los barrios, tanto en Guayaquil como en el Ecuador, tenemos una gran desconfianza en los medios de comunicación colectiva, principalmente en la televisión y en la prensa, porque están básicamente apoyando y entregados a los grandes grupos de poder económico y de poder político que nos están controlando. Por eso es que en el marco de la relación de la amistad con ustedes, nosotros los barrios queremos expresar qué es lo que estamos preparando para seguir enfrentando esta crisis que nos han impuesto los modelos de grandes urbanizaciones y de un mercado de la construcción que definitivamente nos ha ido prácticamente marginando, y la vivienda para nosotros es simple y llanamente una covacha como cualquier cosa desde el punto de vista de cómo prácticamente nos han ido excluyendo de lo que tiene que ver con el desarrollo y el derecho a la vida como lo que le corresponde a todas las personas. Y gracias, compañero, y estamos a las órdenes. Precisamente, Lucho Gómez, te habla Richard Sellamo, abrazos. Todos los planes de urbanización, de viviendas populares, la problemática de la salud, del acceso al agua, al alcantarillado, en definitiva siguen siendo persistentes en las grandes y pequeñas ciudades del país, como que no hay precisamente una gran política de vivienda y de vivienda digna. Entonces, ¿cuál es el criterio desde la Federación de Barrios, Lucho? El modelo impuesto por los grupos económicos en la urbanización, principalmente en América Latina, es uno de los temas que nos ha venido básicamente excluyendo a través de un mercado con respecto a las grandes urbanizaciones y principalmente trabajado en el interés de los sectores industriales, empresariales y bancarios en el mercado de cómo tener una mano de obra barata que les significa a ellos básicamente mayores ganancias. Y así se produce el tema campo-ciudad, y es donde trasladan a una gran cantidad de familias campesinas a las ciudades, en las cuales los llevan hacia sectores que definitivamente son carentes de todo tipo elemental de seguridad para poder asentar y hacer un espacio de vida. Esto se ha venido produciendo desde el año de 1910, 1920, y en el Ecuador no ha estado exento. Guayaquil, que es de donde viene el punto básico con respecto a los temas de los suburbios, principalmente de las áreas populares, es donde básicamente los grandes grupos económicos, dándose cuenta de este traslado de esta población, automáticamente reservaron las áreas más, si se puede decir, con ventajas desde el punto de vista urbanístico, y nos llevaron hacia las zonas del estero salado, donde básicamente sacrificaron uno de los recursos más importantes de la ciudad de Guayaquil y automáticamente nos llevaron a que rellenáramos
el estero salado. El gran negocio, el gran control político por el tema de las necesidades de la gente, viviendo en el pantano, necesitando tener los servicios básicos y todo. Desde allí viene toda una gran dependencia, desde las cuales hasta el momento la seguimos pagando. Y ahora, en esta nueva etapa, estamos prácticamente sometidos a los problemas de la gran crisis social y económica, y tenemos los impactos en salud, en educación, en el problema básico de lo que es la vivienda, y con esta pandemia se está demostrando que todo lo que están haciendo a través del distanciamiento social, de supuestamente tener la oportunidad a que la gente se tenga como poder resguardar en la parte correspondiente. Sin embargo, ¿por qué en este sentido no miran lo que realmente han hecho a través del tiempo? Y tenemos casas que son tremendamente precarias, pequeñas, inclusive con programas de vivienda que vienen desde el año de 1966, que poco a poco se han ido prácticamente mercantilizando más, y automáticamente se ha generado el tema de la vivienda de tipo económico, la vivienda de interés social y todo, una serie de cosas, reduciendo principalmente los espacios físicos a cosas de tuburizaciones, que son, por ejemplo, las últimas viviendas de 6 por 6, de 36 metros cuadrados y todo. Entonces, ¿cómo quieren crear básicamente con todos estos problemas, distanciamientos sociales, seguridades en el cuanto al tema de la relación con respecto a la participación ciudadana? Estas son las cosas que nosotros las vamos hoy más que nunca a enfrentar con todo el peso que nos permite tanto la Constitución, la ley y los derechos internacionales. En este instante se está preparando una discusión en la Asamblea Nacional para tratar el proyecto orgánico de ley de vivienda de interés social. Y ahí hay una serie de temas de los cuales vamos, conjuntamente con apoyos de grupos profesionales, las universidades y sectores sociales, a plantear lo que realmente significa la vivienda y cómo se tiene que enfrentar este nuevo proceso. En eso nos encontramos, y básicamente pues vamos como organizaciones barriales reconocidas en la Constitución de la República a impulsar el criterio del barrio y lo que tiene que ver con la participación ciudadana. En eso estamos, compañeros, y pues les estaremos permanentemente poniendo al tanto de cómo van a ser las presencias y las acciones de los ciudadanos en la defensa de su derecho, y principalmente en lo que tiene que ver con respecto a la vivienda en el marco de las necesidades básicas de los seres humanos. Lucho, también el problema de la delincuencia, porque Durán ahorita está atravesando problemas sumamente serios. Ayer lo estábamos diciendo por vía telefónica cuando hablamos. Adelante. Mira, el problema que atraviesa no solamente Durán y otros cantones de la provincia del Guayas principalmente, ¿verdad?, obedecen a este tema de lo que hemos hablado, de esta situación en la que se ha sometido a pobreza extrema a grandes familias, gran cantidad de familias, y hoy estamos enfrentando esta crisis a través de estas situaciones, de las cuales básicamente hay una nueva etapa, hay una nueva generación de jóvenes que lamentablemente no han tenido oportunidad ni para educarse y estudiar, ni para poder emprender en trabajos que le den garantías como para poder ayudar a su familia y poder desenvolverse. Hoy estamos penetrados por la droga, que básicamente está en todos los niveles del país. En este caso, inclusive, está involucrada Fuerzas Armadas, está involucrada la policía, está involucrados los grupos políticos, las autoridades, los sectores empresariales. Es decir, básicamente con esto, el tema de la incidencia en la pobreza de nuestros sectores es
captar a estos jóvenes, incorporarlos al sistema del microtráfico, y segundo, de lo que está pasando, ocurriendo, que están reclutando a jóvenes, prácticamente pagándolos para que sean los portadores de la violencia, del sicariato, de la delincuencia. Todo eso está básicamente establecido en esta crisis que estamos viviendo, y por eso ves los enfrentamientos que hay entre los grupos por los mercados de la droga, por el espacio, la delincuencia y el sicariato, que cada vez crece más, porque los jóvenes se los ha ido a preparar en el marco de cómo manejar una serie de elementos para intervenir en estas formas de atentar contra la vida de la gente y automáticamente crear esta crisis. ¿Qué pasa en este instante? Y es una cosa que este gobierno tiene que definitivamente resolver. El Ecuador tiene una deuda externa muy significativa. La mayor parte de los servicios y de los recursos naturales básicamente están amenazados a través de este compromiso económico. Pero nosotros demandamos de este gobierno el cumplimiento de lo que está ocurriendo con los recursos económicos, que en este instante están sacados fuera del país en cerca de 150.000 millones de dólares, recursos económicos de bancos, de industrias, de comercios y otros, que son los que definitivamente con los offshore, el Fondo Monetario y otras instituciones, automáticamente han comprado los bonos del Estado. Estamos en ese sentido, en esos de los bonos del Estado, comprados por estos grupos, son esos dineros que ingresan al país, que automáticamente entran con una serie de intereses económicos y prácticamente reflujan en el interior del país con los mismos grupos que tienen el dinero afuera. Además de eso, tienen ahora la garantía de los grandes capos económicos de la droga, que en este caso están lavando dinero a través de esta forma de lo que tiene que ver con estos recursos económicos que los tienen afuera. Y mientras tanto la pobreza aumenta, las desigualdades aumentan, no hay ningún futuro para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Las viviendas cada vez se vuelven más y más inaccesibles y los espacios en los cuales estamos viviendo son carentes de servicios básicos, sin agua potable, sin alcantarillado, sin equipamientos y toda una serie de cosas. Entonces, esto es lo que estamos demandando. Pregunta alrededor de eso. Que el Ecuador es suscriptor del Gran Convenio de los Derechos Humanos que se dio en el año 1966 en el gobierno del entonces doctor José María Velasco Ibarra, y están señalados cómo se tiene que realmente reconocer los derechos de los seres humanos. En eso nos encontramos, y por eso tú ves esta crisis de lo que está sucediendo en Durán y otras ciudades. Lucho, permíteme una pregunta en el marco de toda esta situación crítica, problemática de los sectores barriales populares a nivel nacional, particularmente en las grandes ciudades de Guayaquil, Quito, Cuenca, pues Riobamba. ¿Cómo está la reconstitución justamente de la organización barrial? Con tu experiencia, ¿cómo la evalúas? ¿En qué perspectiva va? Mira, a nosotros, prácticamente dentro de la falta de conocimientos de lo que ha venido siendo el sistema político-económico del país y de la organización y participación de la ciudadanía, a nosotros los barrios nos han venido confundiendo a través del sistema del uso del espacio y del territorio. En el año de 1890, cuando se comenzó la
la participación, la presencia de estas familias en diferentes áreas de Guayaquil se fueron estableciendo como barrios. El barrio Las Peñas, el barrio Cuba, el barrio Obrero, bueno, una cantidad de barrios que básicamente pues establecían territorialmente estas áreas ocupadas y básicamente esa población tenía una responsabilidad en el marco de lo que estaba ocupándola. ¿Qué ocurre cuando ya se produce en 1920 la toma de las áreas de asentamiento popular? Como te lo cité en el suburbio oeste, la parroquia Febres Cordero. ¿Qué pasó con estas familias que tenían problemas porque vivían inundados, hacinados con una serie de situaciones críticas? Se dirigieron a las autoridades en ese momento. ¿Y qué hicieron los grupos políticos y económicos que controlan la ciudad y el país? Automáticamente nos dijeron en aquella época a las familias: está bien, ustedes tienen el derecho de pedir, pero se tienen que organizar. Y como nuestro pueblo no sabía qué era nivel de organización, preguntamos y las autoridades, todos estos grupos políticos nos dijeron: se tienen que constituir en comités barriales, comité pro mejoras barriales o comité de desarrollo barrial. Y con eso se legalizan y automáticamente son atendidos por los programas municipales. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese momento, compañeros? Cambiaron el criterio del barrio por el comité barrial, que es con el cual nos han venido controlando, con el cual nos han venido manejando políticamente y abusando desde el punto de vista social. El barrio es un territorio que está reconocido ahora por la lucha de la Confederación Nacional de Barrios del Ecuador y de nuestros dirigentes en el país. En el artículo 248 de la Constitución ya reconocen al barrio como una unidad básica de participación ciudadana en el sistema de planificación y desarrollo de los gobiernos municipales y del gobierno nacional. Pero esto le han venido buscando una serie de pretextos para lo cual se sigue prácticamente manejando el criterio de que los comités barriales o comités de desarrollo barriales no tienen capacidad de organización, de administración, y básicamente es una gente que está solamente mal acostumbrada a estar pidiendo, como que si fuéramos pordioseros. Ese es el tema con el cual hoy estamos prácticamente impulsando el punto básico de que el barrio tiene que tener el espacio elemental para la planificación y el desarrollo de la ciudad y del país. De tal suerte que para nosotros, en el marco de lo que tiene que ver con el compromiso del Ecuador, que se dio el 2016 en el Encuentro Mundial de Hábitat Vivienda que se desarrolló en Quito, el Ecuador suscribió el compromiso en el cual nosotros tenemos el derecho a la ciudad y preparar la ciudad que queremos desde los barrios. Y estamos con toda una serie de presencias que van dando fortaleza a esta posición y que políticamente la vamos a llevar a que las autoridades o las ponen básicamente en ejecución y que básicamente sea esa la parte de nuestro compromiso para ayudar a superar lo que hoy está ocurriendo en el país con esta inseguridad, la violencia, con el problema de la crisis, de lo que tiene que ver con la salud, de lo que tiene que ver con la amenaza que se viene mayormente, que es la crisis de la seguridad alimentaria. Estas son las cosas, compañeros, que nosotros estamos básicamente ahora impulsando en un acuerdo que tenemos con los países, con los barrios del área andina, donde está Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador. Y el caso que se está dando en Colombia con Medellín es parte de lo que estamos ahora promoviendo y principalmente impulsando con las nuevas generaciones.
con los Gracias, Lucho. Gracias, Lucho. De nuestras sociedades en un marco de justicia, compañeros. Gracias mucho por tu participación y esperemos comunicarnos otra ocasión para seguir dialogando sobre estos temas. Gracias. Hasta pronto, mi estimado compañero y amigo. Gracias a ustedes y adelante, compañeros, porque ustedes tienen por lo menos el respeto y fundamentalmente lo que nosotros queremos, que haya confianza y fundamentalmente el marco de lo que tiene que ver para que podamos todos juntos, unidos, ir a cambios sociales profundos. Gracias, compañeros. Gracias. Hasta pronto, Lucho. Chao. Abrazos. Ya volvemos. Estamos en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. A mi lado se encuentra don Hermes Aguirre, candidato a la dirección de la Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas. Estamos con don Hermes, un hombre valioso que tiene algunos libros escritos, la de Galapa, la de la Independencia de Guayaquil, y tiene también sobre la historia del periodismo ecuatoriano. Muy buenos días, don Hermes, bienvenido, adelante. Sí, amado Hermes. Muy buenos días. Gracias, mi estimado compañero Carlitos García, por esta interesante entrevista a través de este prestigioso medio de comunicación para dar a conocer a todos los radioescuchas y radioyentes de todo lo que estamos realizando en beneficio de la cultura ecuatoriana. ¿Cómo está? Ya se tuvo una reunión con el señor presidente todavía de la Casa de la Cultura aquí en Guayas. ¿Qué se resolvió? ¿Qué les dijeron respecto a ese tema? Bueno, nosotros todavía no hemos tenido una reunión personal con él, sino que él invitó a una sesión para socializar el tema de las elecciones, pero en donde no tenía nada que hacer con la cuestión de la campaña, en donde nosotros podríamos en forma civilizada, organizada, tratar de hacer una sola lista de consenso para poder apoyar a la nobilísima institución como es la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Nosotros, a través de este libro que se llama Vanguardia Cultural, estamos dando a conocer todos los integrantes de nuestra lista, personas conocidas como el doctor Francisco Huerta Montalvo, la doctora Carmen Avilés de Romero, el artista de la plástica, don Marco Martínez, doña Mariquita Novoa de Bonilla, en donde a nosotros nos anima el tema de trabajar juntos, en equipo. Por eso hemos tomado el eslogan del prestigioso grupo de Guayaquil, 5 con un puño. Ese es nuestro eslogan, para poder llegar a la institución con temas, con emprendimientos muy interesantes, que le voy a hacer la entrega de este libro a usted para que lo revise, y aquí están todos los emprendimientos que nosotros tratamos de hacer si llegamos a esta
nobilísima institución. Ahora, sabíamos también que ustedes han estado tratando de hacer una lista, como usted me dijo, unitaria, para de esta manera trabajar todos mancomunadamente por el bien de la cultura de Guayaquil especialmente. Así es, hemos invitado a todos los candidatos, a la doctora Marta Rizo, una mujer valiosa, capacitada, etc. Al compañero Miguel Cantos, al compañero Andrés Cerega, que prácticamente los tres son los que están todavía figurando para la lid electoral. Y el otro, pues lógicamente que me cuentan que quiere lanzarse a la reelección, el señor actual director, Fernando Naranjo, porque el compañero Héctor Garzón ya él declinó, pero en favor del compañero Ibsen Hernández, ya, porque dicen que el señor Garzón ha aceptado un cargo que le han dado en el Ministerio de Cultura. Entonces, por esta razón, él ya deja el campo libre para el compañero Ibsen Hernández. Otro que también está dispuesto a apoyar, a arrimar el hombro y está con la idea, nos ha convocado justamente en esta prestigiosa institución para ver la manera de unificar en una sola lista el valioso compañero el licenciado Orlando Sotomayor. Pero en cambio, ninguno cede, todos quieren estar a la cabeza y por esta razón es que el día de las elecciones, que va a ser el 21 de agosto, ahí va a haber un confrontamiento entre candidatos de los artistas y por la Casa de la Cultura, lógicamente, está mi persona en representación de la Casa de la Cultura. Los demás, pues, son de la famosa RUAC, que también están ya autorizados por la nueva ley de cultura. Para poder participar. A participar, a elegir y ser elegidos. Ahora también vemos que la situación de la Casa de la Cultura, verdaderamente durante este periodo que la estaba manejando el licenciado, el arquitecto Fernando Naranjo, no ha habido cosas positivas, no hay nada, no se ha visto. Cuando él presentó un plan de trabajo, una cuestión de rendición de cuentas, no decía nada de esa rendición de cuentas. Entonces yo creo que es necesario que hasta el último se traten de unir esfuerzos para trabajar mancomunadamente, porque de no ser así, lamentablemente volverá a ocupar ese sillón el señor Naranjo. De acuerdo. Por eso es que nosotros en este libro, que está a la disposición de todo el que desee obtener sin costo de ninguna naturaleza, aquí damos a conocer, como por ejemplo, don Carlos, el área de la calle Quito, Víctor Manuel Rendón, Pedro Moncayo, a la calle Vélez. Ya hemos gestionado para que el municipio se declare una ordenanza municipal para que sea declarada zona turística, cultural, para que sea algo parecido a lo que es la Plaza de las Artes en París, en donde salgan los artistas con sus caballetes, y no los intérpretes con sus instrumentos a tocar, y alrededor pues damos importancia a este fenomenal parque que tenemos, uno de los mejores de Latinoamérica, el Parque Centenario, en donde la monumentología, debemos reconocer, está basado en la mitología greco-romana. Cuando entramos al parque y vemos en las puertas de entrada, por ejemplo, por el lado del 9 de octubre y Lorenzo Garaycoa, están dos caballos. Todos nos asombramos, ¿qué significa? Y a veces no conocemos, pero según la mitología griega,
los caballos simbolizan a las pasiones, a los sentimientos. Y esto en el ser humano es como un caballo desbocado, que el hombre tiene que sostenerlo para que no se vaya. Por eso es que el hombre que está con el rostro para adentro, sosteniendo al caballo, se refiere a las pasiones internas. Y el que está sosteniendo al caballo con el rostro hacia afuera, a las pasiones externas, como la lujuria, etc. ¿Ya? Asimismo, por el lado de Pedro Moncayo, tenemos al dios de la salud. Entonces, ahí tenemos también a la diosa Gea, ¿ya? Que está representando en esas valiosas estatuas. Por el lado de Víctor Manuel Rendón está Mercurio, ¿ya? Y por el lado de la calle Vélez están las estatuas que representan a las artes mayores y a las artes menores. Correcto. Mire usted. Entonces esa es la idea principal, hacerla como en París, para que estén todos los artistas demostrando sus obras de arte. Correcto, o sea que los artistas salgan a las calles a promocionar su arte, a demostrar su arte. Y qué mejor en un espacio cultural tan atractivo, tan elegante como es el Parque Centenario y todo lo que es alrededor de la Casa de la Cultura. Debería ser así. Lamentablemente no sé cómo es que se permitió que se ponga y se tape con la metrovía parte del sector de la Casa de la Cultura, ¿sí o no? Correcto. Otro emprendimiento, como ustedes pueden ver aquí, 60 años, mi querido compañero Carlitos García, no han sido posible levantar un edificio en el solar que da de calle a calle. Y lo que se han contentado es con que esto sea un parqueo. Pero ya no es ni siquiera parqueo de la Casa de la Cultura, porque ustedes no, eso tienen alquilado. Ya se perdió. Eso tienen alquilado. Yo lo que sé es que ya se perdió. Ya, entonces ahora nosotros ahí queremos, como ven aquí, hacer un parqueo subterráneo, ¿ya? Y la losa arriba para que ahí funcione un pasaje comercial, un pasaje cultural de arte, el pasaje cultural Centenario. Entonces, de esta forma también le damos vida al sector y ayudamos también a los artistas, a los emprendedores para que pongan a exhibir todos sus productos que tengan relación con el tema artístico, cultural, educativo, etc. Ahora, dígame usted, ¿cómo cree que se podría llegar a una unidad entre todos los candidatos? Porque a mí me parece algo que los que no ven el bien de la Casa de la Cultura, sino que más bien quieren llegar a tener un puesto en la Casa de la Cultura, como ha habido anteriormente, usted lo sabe, que llegaban y yo quiero estar acá con usted, pero me da tal puesto. Correcto. Mire otro, por ejemplo, aquí usted puede ver, tenemos para entregar a esta noble institución la biblioteca, tanto para impulsar la biblioteca física como la biblioteca multimedia. Tenemos un archivo digital de 500.000 de libros digitalizados. Esto queremos impulsar para que desde la Casa de la Cultura esté una biblioteca virtual abierta para beneficio de los alumnos, de los profesores, de los padres de familia, de los lectores en general, tanto de Guayaquil, de la provincia del Guayas, del Ecuador y del mundo entero. ¿Por qué? Porque ahora con las redes sociales todo esto es posible. Todo es posible. Usted también no se ha olvidado que hace muchos años atrás la Casa de la Cultura tuvo una radio en la cual se promocionaban sus programas culturales. De un momento a otro desapareció. Mi querido amigo, totalmente de acuerdo. La Casa de la Cultura ha tenido una radio, ha tenido una de las mejores pinacotecas. Correcto. Ha tenido uno de los museos de oro
de gran interés a nivel de Latinoamérica. Pero ¿qué hicieron? Un directorio se confabuló y fraguaron el autoincendio. ¿Para qué? Para desaparecer las piezas de oro que vienen en el museo. Y yo he seguido este tema y dicen que lo fundieron. No, señores, las piezas no fueron fundidas, sino que fueron sacadas y vendidas. Sacadas y están actualmente en poder de coleccionistas internacionales, particulares. Entonces, Patrimonio Cultural debe agenciar, debe preocuparse por conseguir la repatriación a través de la ley de estas piezas valiosas que fueron saqueadas. Una cosa interesante que me llamó la atención es este proyecto que usted tiene sobre este libro, que es la historia del periodismo ecuatoriano, 1792-2021. Así es, justamente desde ayer hemos hecho contactos con valiosos escritores, periodistas de cada una de las ciudades ecuatorianas. Entonces, en cada provincia hay un periodista que ha sobresalido. Correcto. Y ellos tienen el material. Entonces lo que yo estoy tratando es de recopilar con la participación de todos. Por eso es que he invitado a los compañeros periodistas de todas las instituciones, del Círculo de Periodistas del Guayas, que del CIPEC, el Colegio de Periodistas del Guayas y la UNP. ¿Para qué? Para tener una reunión y poder conversar al respecto de esta obra. Muy interesante. Nosotros queremos que aquí se exhiba toda la información de la historia, de los periodistas, de los directores, por ejemplo, ustedes recordarán que el diario de avisos que había en Guayaquil, aportó para la primera feria internacional que se hizo en Chicago, y sacaron el libro Ecuador en Chicago. Tenemos ese libro y de ahí podemos recopilar cosas muy interesantes para que figure aquí. Me parece. Para que figure aquí. Entonces, este libro va a tener más o menos unas 480 páginas. Y queremos democratizar el libro, que a pesar de lo extenso del libro de 480 páginas, no tenga un costo más allá de los $10. Para que todo el mundo lo pueda tener y pueda conocer a los valiosos periodistas que han sobresalido desde el año de 1792, que salió con el famoso periódico Primicias de la Cultura de Quito, del gran escritor Eugenio Espejo. Luego fue continuado con el famoso periódico El Cosmopolita de Juan Montalvo. Tenemos La Linterna Mágica de José Antonio Campos. Tenemos los mismos artículos del gran poeta inmortal guayaquileño Medardo Ángel Silva, que recién pasó su aniversario. Así es, ya. Entonces, mire, cosas como estas, lo que nos proponemos. También en los auditorios que tiene la Casa de la Cultura, cerrados. Queremos abrir, ¿con qué finalidad? Para crear ahí la sala de teatro. Correcto. Ya, entonces aquí en la sala de teatro, candilejas, para que los artistas puedan entrar a promocionar sus obras de teatro. Correcto. ¿Ya? Y asimismo hacer, así como hay los multicines, nosotros podemos hacer algo parecido. La cuestión de arte y todo eso. Para la cuestión del cine, ¿verdad? Entonces, es decir, tenemos los archivos. Eso es lo importante. Usted sabe que el enemigo en la radio siempre es el tiempo. Lo dejamos con las palabras finales y le agradecemos
su participación y este es su caso. Gracias, Carlitos García. Para mí siempre es un honor venir a esta prestigiosa institución a través de este popular programa de comunicación para poder compartir, para poder dar a conocer todos estos emprendimientos que queremos, estos aportes que queremos hacer en beneficio de la cultura del Ecuador, no solo de la provincia del Guayas, no solo de Guayaquil, sino del país. Por eso es que este libro, por ejemplo, habla del país entero. Cuando se conmemoró, y esto le doy como una primicia, cuando se conmemoró el año pasado, La independencia. el 9 de octubre de 1820, la independencia, no se rindió el homenaje que merecía. No se rindió el homenaje. Estamos en plena pandemia. Ya. Pero dicen que el municipio tenía 10 millones de dólares previstos para esto. Pero nunca se hizo Pero nada. eso fue a parar en manos de los que hicieron grandes contratos con el municipio, como los sacos para los muertos, Todo. etcétera. Bueno, en fin. Ahora, en el año pasado también se olvidaron de que se cumplía otro aniversario, el 9 de octubre del 2020, que eran los 100 años de la inauguración del Parque Centenario. El Parque Centenario fue inaugurado el 9 de octubre de 1920 Así es. y el año pasado cumplió 100 años. Tampoco se Pero se olvidaron y ninguna importancia le dieron al Así Parque Centenario. Ahora, estamos próximos del bicentenario. a celebrar el bicentenario de la gloriosa batalla del Pichincha, que se dio el 22 de mayo de 1822. Es decir que el próximo año, el 22 de mayo, ya se conmemora el bicentenario Correcto. de la batalla de Pichincha. Y como para llegar a la batalla de Pichincha tenemos que iniciar con el 9 de octubre de 1820 y luego seguir, que duró 2 años prácticamente para que el ejército patriota pueda llegar a las Sí. faldas del Pichincha y conseguir la gloriosa independencia. Entonces nosotros ya es tiempo que desde este momento empecemos a celebrar El bicentenario. el bicentenario de la gloriosa batalla de Pichincha. Gracias por su participación, don Herbert. Hasta una próxima oportunidad. Ya volvemos. Estamos en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Como todos los martes, el día de mañana se va a llevar a cabo el plantón del movimiento 15 de noviembre, donde estamos peleando para que el seguro social no se privatice, que es lo que quiere el Fondo Monetario Internacional. Adelante, Richard. Realmente a todos quienes somos jubilados y afiliados activos, pensionistas de la Seguridad Social, preocupa una vez más que el gobierno entrante o en funciones que ya cumplió sus primeros 30 días haya procedido a designar a un nuevo representante del Ejecutivo para que presida el Consejo Directivo, el Consejo de Administración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
Y la preocupación se centra en que este señor no tiene la probidad notoria para el desempeño de esta alta función. Este señor ya fue sancionado, observado por la Contraloría, destituido de su condición de director general del Seguro Social en años recientes. Entonces, una persona de esa trayectoria no puede volver a la Seguridad Social ecuatoriana al 10 y presidir precisamente una de las instituciones emblemáticas de la seguridad y la protección social que sustancialmente resguarda y presta los servicios para el conjunto de trabajadores privados y públicos del país, ¿no? Y también pues tiene el gran patrimonio que lo aportamos a lo largo de 35 o 40 años para que en nuestra vejez, con la jubilación, podamos recibir una pensión digna. En esa línea, pues, quienes nos aglutinamos en el Frente de Defensa del 10-15 de noviembre de 1922, la fecha emblemática que es para el movimiento de trabajadores en el Ecuador. Otra vez nos concentraremos mañana en la Caja del Seguro Social de Guayaquil para rechazar esa designación del señor Guillermo Lasso de su representante al IES, porque simplemente, como hemos dicho, él ha sido cuestionado, destituido ya en las mismas funciones en periodos anteriores, por lo tanto no tiene la probidad notoria. Lo que señalaría que en realidad se quiere tener la misma línea que los gobiernos anteriores. Sacar la plata del seguro, nada más. Por eso yo sí creo que el comentario que vamos a pasar en ese momento del doctor Marcos Proaño Maya está clarísimo. Él debería ser una de las personas que esté dirigiendo el seguro social. Aquí vamos a pasar el video. Adelante. Permítame un ejemplo. De cada $100, 60 aporta el afiliado activo. Y el $40, el 40%, aporta el Estado. Si el Estado no aporta el 40%, el IES tiene que asumir la totalidad de la obligación. ¿Qué hace el IES? Acude al BIES, que es el banco del IES, y hace un préstamo de reinversión con el BIES para poder pagar pensiones de jubilación. Pero esos fondos le pertenecen a las nuevas generaciones. Les pertenecen a ustedes, que un día van a ser pasivos, que tienen derecho a tener una digna pensión de jubilación para vivir dignamente y morir dignamente. Todos somos viejos. Todos. Solo es cuestión de tiempo. Dentro de poco, dentro de mucho, todos somos viejos. Bueno, volvemos ya para despedirnos a nuestros amigos cibernautas que nos están escuchando y viendo a través del canal de televisión de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guaya. Mañana, el día jueves, estaremos nuevamente con nuestra programación regular en compañía de mi amigo Richard Sillán, coordinador del programa. Así que hasta el día jueves, adelante.